Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga esta bonita mañana, que ya se siente un poco de calor, pero gracias a Dios porque el Señor todos nosotros y nos permite estar reunidos aquí. Dios nos permite estar reunidos a través de las redes sociales. El Señor es bueno, a pesar de que no podamos estar reunidos aún físicamente. El Señor nos permite estar en comunión. ¿Por qué comunión? Porque estamos en sintonía, en armonía, aquí estudiando la palabra del Señor. Día tras día se está compartiendo un devocional diario. Comunidad Jireh está teniendo un capítulo al día, como ustedes saben, y alguno que esté viendo este video que no sepa de esto, le comentamos, nosotros estamos estudiando la palabra del Señor día con día a través de un capítulo diario, y posteriormente se sube un video a internet estudiando un poco sobre el capítulo que nos tocó analizar. Ya venimos hablando de algunas cartas del apóstol Pablo. El día de hoy vamos a comenzar con la primera carta, que se le conoce como una carta pastoral, o comienzan las cartas pastorales del apóstol Pablo, en este caso a Timoteo y a Tito. La primera que vamos a estar viendo es la carta a Timoteo, así que te voy a pedir que abras, no abras tu Biblia, porque, o sea, si la traes física sí, pero si la traes en tu celular, no la abras para que no te distraigas. Vamos a leerla a través de la pantalla. Yo sé que se alcanza a apreciar ahí, así que vamos a ver el primer capítulo de Primero de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Perdón. Bendito Dios, te damos gracias esta mañana y te pedimos, Padre, que nos hables a nuestra vida a través de tu palabra, que ya es bendita. Háblanos esta mañana, Espíritu Santo. Trae a nuestras vidas convicción, trae a nuestras vidas arrepentimiento, trae a nuestras vidas lo que necesitamos para entender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el apóstol Pablo aquí está hablando de él mismo y está diciendo cómo es que su vida era antes y cómo es que ahora es su vida, y hace un énfasis en que la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Y por qué gracia? Porque realmente Pablo no merecía su ministerio, no merecía absolutamente nada, y él mismo se hace llamar que de los pecadores es el primero. Y él mismo dice: yo no merezco nada, pero la gracia del Señor está sobre mí. En el versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que el día de hoy yo le quiero poner por título a este tema: gracia abundante. Y vamos a estar hablando un poco de la vida anterior y la vida nueva que tiene el apóstol Pablo, y se lo hace saber a Timoteo.
Pero primero, para poder hablar por qué el apóstol Pablo está hablando de esto, por qué el apóstol Pablo en estos versículos que acabamos de leer hace énfasis de lo que él era antes, hace énfasis de lo que él hacía, de que él era un blasfemo, de que él era un perseguidor de la iglesia, de que él era totalmente un hombre, podríamos decirlo, legalista, bajo la ley, influenciado bajo la ley. Es porque tendremos que entrar en contexto lo que estaba sucediendo. Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Y Timoteo le dice a Pablo a Timoteo: Timoteo, te he mandado a la iglesia de Éfeso, te he mandado a la ciudad de Éfeso para que pongas orden ahí, porque ahí se está levantando un grupo de personas que están hablando una falsa doctrina, que están hablando una doctrina que no es correcta, que están hablando una doctrina que no es la adecuada. Y esto lo hemos estado analizando a través de las diversas cartas. Ya hablamos de Efesios, ya analizamos Colosenses, ya analizamos primera y segunda de Tesalonicenses, y ahora que llegamos a la primera carta de Timoteo, podemos entender más este contexto. Como incluso Pablo le dice a los tesalonicenses: ustedes estén firmes, soporten la buena doctrina, aguanten en la buena doctrina, porque hay quienes se levantan en contra de la doctrina que es buena, en contra de la doctrina que es sana. Y si habla de la doctrina que es sana, entonces quiere decir que también hay doctrina que realmente trae enfermedad, que realmente trae una enfermedad al cuerpo de Cristo, es decir, que no es buena para la iglesia. Y Pablo manda a Timoteo a Éfeso para que ponga orden en esto y que las personas que están enseñando esto les sea permitido enseñar. Esto lo podemos ver desde el versículo 3 al 11 de este mismo capítulo, donde Pablo le da la instrucción. Él dice: ve por allá, pon orden, porque se está levantando y están enseñando una doctrina que no es la correcta. ¿Y cuál era la doctrina que se estaba levantando en ese momento? La doctrina que se estaba levantando era la de la ley, era la de hacer todo por la ley, era la de dejar a un lado la enseñanza de Cristo y hacer énfasis en el Antiguo Testamento, en pocas palabras, en la ley. Y que querer hacer todo a través de la misma ley, incluso querer alcanzar la salvación a través de la ley y no a través de la fe en Cristo, no a través del sacrificio de Cristo. Eso era lo que se estaba levantando en ese momento. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ve a Éfeso y pon ese orden. Y entonces es cuando Pablo empieza a hablar de lo que él era antes y les empieza a decir: oye, yo sé de lo que están enseñando, porque de esa manera es que yo vivía antes. Yo sé lo que están tratando de aplicar ahí, porque de esa manera es que yo vivía antes. En cuestiones de la ley a mí no me pueden enseñar, les dice, porque yo ya sé lo que es la ley. Yo vivía a través de la ley, y esto también lo analizamos en las cartas de Pablo, donde les está diciendo: oye, sí, yo también era fariseo, yo también era esto, aquello, y empieza a decirles todo lo que Pablo hacía. Y dices: así que no me vengan con cosas, porque yo sé de lo que están hablando. Y en este contexto sucede esto que acabamos de leer. Así que, si analizamos muy rápidamente en el versículo 3, dice: como rogué que te quedeses en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase algunos que no enseñen diferente doctrina. Este era el propósito de que Pablo enviara a Timoteo a Éfeso, para que detenga a aquellos que están enseñando diferente doctrina. Y el versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Les está diciendo: estas enseñanzas, en lugar de estar acarreando edificación, lo que están acarreando son solamente alegatas, son solamente disputas entre los mismos hermanos. Así que, Timoteo, ve y pon orden. Entonces se levanta un grupo diciendo que la ley
era para ser salvo. Sin embargo, hermanos, tú y yo conocemos que la ley, en este momento tú y yo no vivimos por la ley, sino que vivimos por la gracia. Y como les decía, que el título de este tema era gracia abundante. Sin embargo, tenemos que reconocer que la ley es buena, porque la ley nos hace ver a nosotros nuestra necesidad de Cristo, porque tú y yo no podemos cumplir la ley, porque tú y yo no podemos cumplir al 100% con la ley. Probablemente puedo estar un día sin mentir, pero el siguiente día ya volví a mentir. Probablemente no sea un asesino, pero sí estoy codiciando las cosas de mi prójimo. Entonces tú y yo no podemos cumplir con la ley, y es por eso que necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y era lo que se estaba levantando aquí, así que tenemos que decir que tú y yo no somos salvos por la ley. Sin embargo, la ley es buena, es decir, es útil, porque nos muestra cuán pecadores somos tú y yo, y esto lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 19. Anótalo y después búscalo. Ahí encontramos el propósito de la ley, que la ley está hecha para eso, para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Cristo Jesús. Así que esta era la razón por la cual Pablo envía a Timoteo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Sucede, hermanos, aquí que Pablo se pone una vez más como ejemplo de que tú y yo no somos salvos por la ley, y se pone como ejemplo aquí a la iglesia que está en Éfeso, pero ahora en este momento el ejemplo se lo está poniendo a Timoteo, y le dice a Timoteo: yo soy ejemplo de que no somos salvos a través de la ley. Así que Pablo se pone incluso como el más vil de los pecadores, y vamos a empezar a analizar ahora lo que hemos leído. Ya estudiamos el contexto en lo que se escribe esto. No voy a durar mucho en esta plática. Así que versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Otro versículo dice, otra versión, en este caso la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme en su servicio. Cuando habla de la palabra ministerio, es la misma palabra que utiliza para diáconos, que significa al servicio de Dios, al servicio. Entonces dice: le doy gracias a Dios, porque a pesar de que yo estaba así bajo la ley, a pesar de que yo era un legalista, me consideró digno para trabajar en su servicio. Me consideró digno para trabajar al servicio de Dios. Así que Pablo fue llevado, hermanos, por el Espíritu Santo para darse cuenta de que lo está pasando de las obras, de sus propias obras, a realmente la fe en Cristo, porque Pablo dependía de sus obras anteriormente, porque Pablo pensaba que él todo lo que hacía lo hacía por sus obras. Lo vimos en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, y les dice: si alguien tiene de qué gloriarse, yo tengo aún más de qué gloriarme. Y les empieza a decir todo su currículum de todo lo que hacía a través de la carne, a través de las obras. Y les dice: yo era un celoso de la enseñanza, incluso perseguía a la iglesia porque se enseñaba algo diferente a lo que yo creía. Pero ya después él se da cuenta y entiende que todo eso no le sirve absolutamente para nada, y dice y reconoce que a pesar de lo que era, Dios lo considera digno para estar al servicio. Y esto es porque deja sus obras y comienza a tener la fe en Cristo. Ya no depende de las obras. Pablo era un vil pecador,
Pablo era de lo peor. Y vemos el versículo 13 y el 14, vamos a leerlo, dice el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ok, aquí es a lo que quiero llegar yo a través del título Gracia Abundante. Es que veamos el ejemplo de la vida de Pablo y a lo que ahora Pablo es hasta este momento que escribe su carta. Y el apóstol Pablo empieza a decir y empieza a mostrar y empieza a decirle: miren, yo soy digno del servicio de Dios, a pesar de que antes yo era un blasfemo, a pesar de que antes yo era un perseguidor, a pesar de que antes yo era un injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí encontramos la misericordia de Dios de una manera sorprendente, y así es como actúa la misericordia de Dios en tu vida, así es como actúa la misericordia de Dios en mi vida. Y Pablo dice: si estoy aquí es por mera misericordia, si estoy aquí es por mera gracia, porque yo no merecía estar al servicio del Señor, pero aún así Él me encuentra digno de estar en su servicio, porque antes yo era de lo peor, antes yo era un blasfemo, antes yo era un injuriador, antes yo era un perseguidor de la iglesia. Por eso es que el apóstol se dice: de los pecadores yo soy el primero. Y cuando dice de los pecadores yo soy el primero, está haciendo alusión no de que fue el primer pecador, sino en rango, porque ¿a poco existe algo más grande que la misma blasfemia? ¿A poco existe algo peor que ser perseguidor de cristianos? Y Pablo dice: yo soy el primero. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y encontramos el propósito del Evangelio a través de esto, porque les dice que Cristo vino a salvar a los pecadores. Dice el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Propósito de la venida de Cristo a la tierra: salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol. Así que aquí quiero decirte algo importante: hay esperanza en Cristo Jesús, porque Cristo vino a salvar a los pecadores. Porque Cristo vino a salvar a los pecadores. Y así como Pablo fue salvo a través de Cristo, así mismo somos nosotros salvos a través de Cristo. Y si para Pablo hubo esperanza, entonces también para ti hay esperanza. Si Pablo era un blasfemo, si Pablo era un perseguidor, si Pablo era un injuriador, terminó siendo el apóstol enviado a los gentiles, el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, un hombre que primero era un legalista y terminó siendo un hombre con un amplio conocimiento de Cristo. Y esto hizo con el apóstol Pablo, ¿qué no puede hacer también con nosotros? Si para Pablo, que era un blasfemo, hubo esperanza con un nuevo futuro, ¿cuánto más para nosotros? ¿Qué pudiste haber hecho tú en el pasado que te haya adorado? ¿Qué pudiste haber hecho tú antes? ¿Qué pudiste tú haber hecho? Cuando dice que de los pecadores yo soy el primero, Pablo no está diciendo que él continúa siendo un pecador, porque ya no era un pecador. Pablo está haciendo alusión que a pesar de que era un grandísimo pecador, la gracia de Dios se manifestó en su vida. Esa gracia abundante
que pudo ser más grande que la propia blasfemia de Pablo, esa gracia abundante que pudo ser más grande que el haber sido perseguidor de la iglesia, esa gracia abundante que cubrió multitud de pecados, esa misma gracia abundante se encuentra hoy aquí para que tu vida sea cambiada, para que en tu vida sea manifestado el verdadero evangelio de Cristo. Esa misma gracia abundante que nos trae consuelo, que nos trae perdón, cuando tú y yo procedemos al arrepentimiento. Esa misma gracia abundante que estuvo con Pablo también está hoy con nosotros, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Así que deja de quejarte, deja de pensar en todo lo que hiciste, deja de pensar en cuántos pecados vienes arrastrando, porque es momento de que te pongas de pie, es momento de que te cambies esa mentalidad, es momento de que le pidas perdón a Dios y que comiences a vivir en una nueva vida, porque la gracia de Dios es manifiesta a través de la fe en Cristo Jesús. Así que es posible la nueva vida en Cristo. Y una vez más podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. Es posible la nueva vida. Es posible tener una nueva oportunidad. Es posible vivir de una manera diferente. Es posible dejar atrás todo lo que nos llevaba a una vida pecaminosa y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y el ejemplo lo encontramos en el apóstol Pablo y se muestra como ejemplo ahora para Timoteo. Hay una esperanza. Tenemos que cambiar nuestra vida. Hay poder, hermanos, a través de Cristo Jesús. Y entonces sí, nosotros podemos expresar la doxología que utiliza Pablo en el versículo 17. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué podemos decir esto? Entonces tendremos que regresarnos un versículo, y en el versículo 16 podemos ver, dice: pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Observen, el apóstol Pablo tiene bien en claro esto y dice: todo lo que hice, todo lo que yo pasé, había un propósito: poder mostrarme como ejemplo de que es posible cambiar la manera de vivir, ejemplo de que es posible dejar toda la vida de pecado, ejemplo de que es posible abandonar esa vida pecaminosa para ahora empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Así que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios mismo. No por eso, porque estoy en la gracia, voy a pecar. Incluso Romanos lo dice. ¿Acaso porque ya no estamos en la ley vamos a pecar para que la gracia abunde? Y Pablo mismo responde: de ninguna manera. Tenemos que vivir una vida nueva al servicio de Dios mismo. El mensaje de esperanza que te traigo esta mañana es este: que no importa la multitud de pecados que tenías, la multitud de pecados que hayas realizado, que si tú te encuentras con Cristo, su gracia es más abundante y tiene poder para perdonarte esos pecados.
y que es posible tener una nueva vida. Así que si tú piensas que no puedes dejar ese pecado, si tú piensas que no puedes abandonar esa vida donde hay muchas cosas vanas, esa vida que te está atorando y que te está encaminando directo al infierno, entonces quiero decirte que sí se puede, porque es a través de Cristo Jesús. Es a través de la fe en Cristo que nosotros podemos tener una nueva vida, y por eso podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Padre, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno. En ti hay esperanza, en ti hay una nueva vida, porque en ti encontramos la gracia abundante. Te adoramos y te bendecimos, Señor. No hay pecado, Padre, que me haya alejado de ti, Señor, porque en ti encuentro esa gracia abundante. Te adoramos, Señor, y te bendecimos.